Quiero darle las gracias por haberme invitado a su bellísimo país. Lo estoy disfrutando y solo quisiera hablar español para poder hablarles a ustedes directamente en vez de a través de los intérpretes. Esta pregunta sobre la naturaleza económica de la ley es un asunto muy complejo y realmente solo puedo ilustrarlo en el tiempo que tengo esta mañana. Voy a hablar más de eso en los próximos días. Pero para ilustrar la naturaleza económica de la ley, permítanme decir que las instituciones de propiedad y contrato, es decir, la red de reglas en cuanto a las obligaciones para respetar títulos, para usar la propiedad, para respetar las promesas contractuales y ese tipo de cosas, tiene una base económica. En primer lugar, por supuesto, esas reglas determinan cómo van a usarse nuestros escasos recursos. Un aspecto de la ley y la economía o del derecho es cómo estas reglas afectan a la asignación de recursos. Pero quiero ver la otra dirección, cómo el comportamiento económico y cómo afecta las reglas legales que tenemos. Los recursos serán usados, no importando cuál es el sistema de propiedad. Aún la falta de un sistema de propiedad querrá decir, o digamos, es un sistema en cierto sentido, porque le da a cualquiera acceso a un recurso, o por lo menos a cualquiera que tiene suficiente poder para usar el recurso, y que tal vez no necesita ser físicamente poderoso, tal vez tiene poder a través del Estado. Pero si no hay derechos de propiedad, entonces los individuos pueden usar los recursos y tienen suficiente poder, pueden evitar que otros los usen. Pero lo que es importante, ya que los derechos de propiedad determinan el acceso a los recursos hasta cierto grado, por lo menos hasta un gran grado, también determinan la distribución de la riqueza. Algunos individuos tienen incentivos para establecer estos derechos que les permiten perseguir sus propios objetivos en un sentido positivo. Un análisis positivo, no una ley positiva. La creación de los derechos, de un sistema de derechos de propiedad, requiere persuadir a otros o inducir a otros a reconocer y seguir las reglas de obligación para respetar esos derechos. En este respecto, David Hume, el famoso filósofo, explicó hace más de 250 años que la razón primaria para desarrollar esas reglas es que los individuos están tratando de encontrar formas de ampliar su bienestar social en cuanto a la que hacen falta cosas. Realmente no hacen falta reglas si no hay conflictos, pero la razón mayor de conflicto es cuando hacen falta recursos. Entonces la escasez de recursos está debajo de los sistemas legales. Hume dijo que esta fuente principal de conflicto entre individuos es la escasez. Y cuando empezamos con ese reconocimiento, reconocemos que los derechos de propiedad van a ser creados. Cuando los recursos sean escasos, habrá incentivos para las personas individuales para pedir sus derechos, pero si los recursos son abundantes, entonces no hay necesidad de reclamar los derechos de propiedad, porque todo el mundo puede tener lo que quiere. Es solo cuando hay escasez que los individuos van a tener incentivos para crear los derechos de la propiedad, y estos los pueden crear a través de varias acciones. Pueden hacerlo a través
través de negociación, voy a hablar de eso más tarde, a través de confrontación violenta, por supuesto, a través de acción política, confiando en el poder del Estado. Pero los incentivos para crear esos derechos de propiedad en un sentido positivo solo surgen cuando los recursos son escasos. Además, la escasez no es suficiente. Es costoso crear derechos de propiedad. Es costoso delinear los atributos de los bienes y asignar derechos a esos atributos. Es costoso enforzar los derechos. Entonces, los incentivos para crear los derechos de propiedad solo surgen cuando los beneficios de hacerlo exceden los costos. Y en este sentido, nosotros esperaríamos ver que los derechos de propiedad evolucionen conforme estos beneficios cambien y los costos. Alston and Allen, dos economistas famosos, propusieron una definición que nos revela suena más económica que filosófica o legal. Ellos dicen un derecho de propiedad es la expectativa que tiene una persona de que su decisión sobre el uso de cierto recurso va a contar. Lo que esto quiere decir, por supuesto, es que los derechos de propiedad nunca son absolutos. La fuerza de ellos es una función de los esfuerzos que la gente hace para proteger esos derechos de propiedad, así como los esfuerzos que otros hacen para quitarles esos derechos de propiedad a través de acción política, guerra o lo que sea. Entonces, los derechos de propiedad determinan expectativas, determinan las expectativas que tenemos de que si nuestras decisiones van a contar, que si los derechos de propiedad están bien asegurados y nuestras decisiones que si van a contar, porque de lo contrario no tenemos esa expectativa y estas expectativas también determinan nuestro comportamiento económico. Otro economista, Harold Dempson, también dijo que los derechos de propiedad, conforme cambian las condiciones, evolucionan. Las condiciones pueden ser muchas. Por ejemplo, pueden cambiar los precios relativos, haciendo algo tenga más valor de lo que tenía, crear incentivos para establecer los derechos, pueden ser los avances tecnológicos, por ejemplo. Y hacer cumplir los derechos de propiedad tal vez nos lleve a la creación de más derechos de propiedad, por ejemplo, si bajan el costo. Un famoso documento habló de establecer los derechos de propiedad en el oeste de los Estados Unidos y cómo la invención del alambre espigado que ayudó a esto, porque antes de eso no se podía dejar que el ganado fuera de una propiedad a otra. Así que en un sentido positivo los derechos de propiedad son basados en el valor económico más bien que una definición legal o perspectivas filosóficas. Permítame mencionar una forma más en que podemos pensar en un análisis económico de la ley, porque es importante. Las reglas, por supuesto, vienen de muchos lugares. Son impuestos por el Estado, son creados a través de contratos individuales que deciden cómo comportarse uno con otro. Un subjuego de reglas que podríamos llamar convenciones, normas, prácticas en el uso. Este subjuego de reglas evoluciona de abajo hacia arriba a través de interacción voluntaria, igual que lo hacen los mercados. Entonces, cuando pensamos sobre la creación de estas reglas, reconocemos que los individuos son los que crean estas reglas y en sus relaciones unos con otros, por ejemplo, los hombres de negocios, pero están creando estas reglas espontáneamente y voluntariamente conforme cambian las condiciones. Estas reglas, en una forma
forma muy similar a cómo evolucionan los mercados. Una característica que distingue este tipo de reglas es que son iniciadas por individuos. Y esencialmente los individuos deciden comportarse en determinada forma, otros lo observan, vienen a esperarlo, se vuelve una obligación, y si alguien no se comporta conforme era esperado, esto molesta a la gente y tal vez tomen alguna acción para sancionar el comportamiento. Así que es una regla que se ha desarrollado sin haber sido ni escrita ni impuesta de arriba hacia abajo. Y resulta que muchas de las reglas que seguimos son de esta naturaleza. En realidad, muchos de los primeros códigos eran simplemente codificaciones de costumbre. Hoy, en la era de transacciones de comercio, si ven la ley internacional, no hay ningún gobierno que obligue a ciertos contratos. Esas relaciones internacionales están reglamentados por la ley normal, la ley común, que ha evolucionado a través de contratos voluntarios. Yo voy a hablar más de este tipo de reglas en presentaciones futuras. Pero otra similitud entre estos tipos de reglas y los mercados sería que los mercados pueden evolucionar espontáneamente. Los precios son determinados a través de la interacción de la oferta y la demanda, y así sucesivamente, sin haber sido establecidos por algún planeador central, planificador central. Las normas y costumbres hacen lo mismo, pero por supuesto, si un planificador central o alguna autoridad impone ciertas reglas sobre un mercado, por ejemplo, establece un precio tope, establece cuotas, limita entradas para que no se tenga tanta competencia y ese tipo de cosas, eso cambia el comportamiento del mercado y cambia la efectividad del mercado en los deseos interdependientes o coordinar nuestros deseos. Bueno, lo mismo sucede con las normas. Se pueden imponer reglas y algunas veces, en realidad muchas veces, son diferentes o están en conflicto con las normas que hemos desarrollado en nuestras actividades del día a día. Ese tipo de reglas cambiará nuestro comportamiento, por cierto, y muchas veces en formas no deseables, porque por supuesto tratamos de darle la vuelta a las reglas que nos imponen, a no cumplirlas. Entonces, cuando tenemos un conflicto entre las reglas voluntarias y las normas que imponen desde arriba las autoridades, uno termina con más dificultad en coordinar nuestras actividades interdependientes y en muchos casos las normas cambian la parte positiva de la ley del Estado y muchas veces el Estado está de acuerdo en invertir suficiente para que se hagan cumplir sus leyes positivas y muchas veces las leyes positivas del Estado tienen influencia en nuestras normas. Por ejemplo, en el estado de Florida, donde yo vivo, la velocidad máxima en la carretera es 70 millas por hora. El promedio de velocidad de la gente es 75. La norma que ha desarrollado típicamente es que si uno maneja 8 o 9 millas arriba de la velocidad permitida, no le van a dar a uno una multa. Entonces la norma ha sido influenciada por el hábito. Antes era 65 la velocidad máxima y la gente manejaba 74. Aumentaron la velocidad a 70 y ahora la gente maneja a 79. Así que hay un juego entre las normas o reglas y lo que hace la gente. Voy a hablar más de este juego en mi presentación, así que voy a terminar en este momento. Thank you very much, Professor Benson.